pero muy buenos días. Bueno, iniciemos el módulo 2. Les doy la bienvenida. Esta es la clase número 5 de nutrición deportiva. Realmente vamos a desarrollar la segunda parte del curso, ¿sí? Con unos temas muy interesantes para la nutrición en el deporte. Y hoy puntualmente vamos a tocar estas personas, dije esto porque serían estos alumnos de ustedes, ¿sí? O clientes que van a tener, donde van a ser una población especial, ¿sí? En la cual tiene una alimentación, a veces seguida por un nutricionista, ¿sí? O a veces no tienen un nutricionista, pero son recomendaciones médicas que se le da porque tiene alguna patología a las que llamamos patologías no transmisibles, es decir, no son patologías, no es una enfermedad contagiosa, sino que básicamente es una enfermedad crónica. Crónica significa, crono viene de día, que la va a tener durante toda su vida y que obviamente puede hacer actividad física. De hecho, es una recomendación del médico que acompañe su nutrición con el deporte o con ejercicio físico, actividad, lo que le guste hacer, ¿sí? Por eso es tan importante que ustedes conozcan, ¿sí? Porque muchas veces escuchan los nombres, pero no saben muy bien de qué se trata, ¿no? ¿Qué es esto de la celiaquía, la diabetes, ¿no? ¿De qué se trata, no? Si ustedes tienen un alumno que lo están entrenando y ven que justamente antes de entrenar saca de su riñonera, ¿sí? Un aparatito y se pincha el dedo y se mide la glucosa y decir, ¿qué está haciendo, no? No hay que asustarse, hay que saber, hay que acompañar, saber cuáles son los índices glucémicos para poder también acompañar ese proceso a esa persona, ¿sí? Y también tenemos a otro tipo de paciente que puede ser que tenga presión alta, ¿sí? Entonces tenemos que saber el tema de cuáles son los valores, saber el tema de tomar la presión. Si ahora lo vamos a ir charlando en esta clase, vamos a ver básicamente diabetes, hipertensión y celiaquía, ¿sí? ¿Qué tiene que ver estas enfermedades con la nutrición y qué tiene que ver? Mucho tiene que ver y qué tiene que ver en relación con el ejercicio, ¿sí? Luego también vamos a hablar un poquito de lo que es el sobrepeso y los índices, ¿sí? Que indican que esta persona tiene exceso de peso, y esto va a estar relacionado con un tema que vamos a ver después, que son básicamente la nutrición específica y a qué le llamamos sobrepeso y a qué ella es una enfermedad, que es obesidad, ¿sí? Y les voy a enseñar a sacar el índice de masa corporal, que es otra fórmula que van a tener que aprender, ¿sí? Pero básicamente hoy vamos a desarrollar estas poblaciones especiales, ¿sí? De enfermedades no transmisibles que ustedes deben conocer. Por lo tanto, bueno, a modo de resumen, ¿sí? Lo preparé en diapositivas. En el material bibliográfico no habla mucho, ¿sí? De estas enfermedades, ¿sí? Como tutora y docente del curso de nutrición, me pareció adecuado agregarlo en el sentido de que es indispensable que ustedes conozcan a esta población que requiere una nutrición diferente, ¿sí? Y que no es una persona que no puede hacer ejercicio, sino todo lo contrario, ¿sí? El ejercicio va a favorecer a que esa enfermedad no avance, no se va a curar, pero va a tener sus índices glucémicos estables, su presión arterial estable, ¿sí? No va a subir de peso, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver unas diapositivas, ¿sí? Básicamente, en las cuales vamos a ir desarrollando punto por punto para que ustedes lo tengan en cuenta. Pueden tomar nota. Después en el clase a clase van a encontrar también estas diapositivas que las pueden imprimir para tenerlas a modo de resumen, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con estas enfermedades, ¿sí? Llamada diabetes, hipertensión,
celiaquía, ¿sí? Obesidad y sobrepeso, ¿sí? Estas dos las vamos a ampliar en una clase especial. Hoy solamente las vamos a conocer. Fíjense en lo que les agregué acá, esto de que tu alimento sea tu medicina, ¿sí? Hipócrates, siendo el padre de la medicina, 480 años antes de Cristo, ya hablaba de que nos podíamos curar con nuestra propia medicina, ¿sí? Con nuestros propios alimentos, que nuestra medicina básicamente podía ser lo que nosotros comíamos, ¿sí? En este caso, estoy bajando, disculpen, el volumen del celular para que no moleste. En este caso es indispensable, ¿sí? Somos lo que comemos, ¿sí? Más allá del rendimiento físico, del índice de masa muscular, ¿sí? Acá hay algo, es un tema puntual de salud, ¿sí? El deporte se supone que es salud, el ejercicio físico, la actividad es salud. Y para este tipo de personas, la actividad física es indispensable. Por eso acá les agregué el tema de visitar menos la farmacia. Fíjense, en acá está, hay una pelota, ¿sí? Como de básquet, ¿sí? El tema de hacer ejercicio y nutrirse correctamente para que justamente podamos evitar esas enfermedades y si están presentes, poder evitar que sea mayor, ¿sí? Y que justamente la persona tenga una mejor calidad de vida, ¿sí? Eso es lo más importante. Bueno, como ustedes ven acá, ¿sí? Cuando hablamos de diabetes, ¿sí? Acá las personas toman hipoglucemiantes orales, que son comprimidos, se pueden inyectar, ¿sí? En este caso, esta es una jeringa que es vía endovenosa, pero en general el paciente diabético se inyecta intradérmico con unas jeringas que vienen con insulina, ¿sí? Entonces, para saber hablar de diabetes tenemos que saber qué es, ¿no? ¿Qué enfermedad? Es una enfermedad metabólica, ¿sí? Por eso es tan importante el tema en el ejercicio, porque la persona cuando empieza a hacer ejercicio, ¿qué usa? Glucosa, y baja sus índices, ¿sí? Entonces puede entrar en coma hipoglucémico y ustedes lo tienen que saber, ¿sí? Está caracterizada por niveles altos de glucemia, la persona diabética, debido a defectos de la insulina. La insulina es una hormona que fabrica el páncreas y que tiene la función justamente de llevar toda esta glucosa a todas nuestras células, ¿sí? Desde nuestras células nerviosas hasta nuestras células epiteliales de la piel, de los órganos, al corazón, ¿sí? Básicamente es indispensable para nuestros músculos, ya lo están aprendiendo, ¿sí? Que se almacena como glucógeno. ¿Y qué pasa si esta glucosa nadie la lleva a donde tiene que funcionar? Ahí está el problema, ¿no? Entonces, la persona toma reguladores de su glucosa a través de medicación. Cuando es insulino dependiente, que ahora vamos a ver, se tiene que inyectar insulina directamente. El páncreas es una glándula, ¿sí? Que fabrica esta hormona y la hormona, esta insulina, es la que es el transporte, como el colectivo, que lleva esta glucosa a la célula, ¿sí? Ese es el mecanismo. Fíjense en acá el tema de demasiada comida, ¿sí? Con índices glucémicos altos, ¿sí? El sedentarismo, no hacer ejercicio, porque no entrena a sus músculos, los músculos requieren menos glucosa, entonces no está entrenado, ya que hay poquita glucosa, porque no hay insulina que la lleve, sus músculos tampoco están entrenados para directamente absorberla, ¿sí? Obviamente que baja al no alimentarse sus células, baja su sistema inmunológico y hay más enfermedades, ¿sí? Y cuando la persona está enferma también, ¿sí? Baja sus índices, el estrés, ¿sí? Que es el mal de la época, y a veces los días calurosos también la persona hace que se sienta así que le baja la glucemia y se puede desmayar o le puede nublar la vista, ¿sí? Básicamente esos índices son de hipoglucémico. Acá, como ven, esto es un glucómetro. El glucómetro va con una tirita reactiva que se pincha el dedito con un dispositivo, ¿sí? Descartable, que no duele, y con esa gota lo incorpora, ¿sí? Directamente apenas roza esta tirita, la sangre ingresa y en 2 segundos me sale el valor de la glucemia. La glucemia es la cantidad de glucosa que yo tengo en sangre. Con una gota de sangre ya lo puedo medir, es rapidísimo,
¿sí? Bien. La diabetes, en este caso, si bien acá tenemos otro glucómetro, tiene un valor referencial de 70 a 110. Si la persona recién empieza a usar este aparatito, es muy probable que cuando vaya a hacer ejercicio dice, ay, ¿me ayudas a usarlo? No sé muy bien, este valor está bueno para que yo haga ejercicio. Este valor de 96 está en el medio, fíjense en que es de 70 a 110, ¿sí? Pero debería tener un valor de 100, 110, porque va a usar esa glucosa. Entonces necesita un valor alto, ¿sí? En este caso está óptimo, ¿sí? Casi 100. Pero si tiene 60, 50, en cualquier momento le va a bajar la glucosa en sangre porque la va a utilizar en el ejercicio y la persona básicamente se va a sentir como a punto de desmayarse. De hecho se puede desmayar, perder el conocimiento porque no llega glucosa al cerebro, ¿sí? Tiene muy poca glucosa en sangre. En este caso va a tener que comer algo, ¿sí? No inyectarse insulina, sino comer algo, ¿sí? Un hidrato de carbono de índice glucémico alto, como ustedes aprendieron, ¿sí? Bueno, estos valores se miden a través de un glucómetro, ¿sí? Colocando una tirita reactiva en la cual se coloca una gota de sangre en el extremo y en 2 segundos obtengo los resultados, ¿sí? Súper rápido. ¿Cuántos tipos de diabetes? En realidad hay 4, vamos a nombrar 3, que son las más importantes. Diabetes mellitus 1, se llama diabetes porque es una palabra que viene básicamente del latín y del griego, que significa fluidos constantes de líquidos, ¿no? Esta persona orina demasiado, por eso el primer síntoma es la poliuria, ¿sí? Orina demasiado. ¿Por qué? Porque el cuerpo en defensa tiene mucha glucosa, pero al no tener insulina que la lleva a las células, lo que va a pasar básicamente es que el cuerpo la va a empezar a eliminar. Fíjense en la glucosuria, es una pérdida de glucosa por orina, ¿sí? Cuando la glucemia está en índices muy altos, que supera los 180 miligramos en su porcentaje, y es malo para el organismo, entonces lo empiezo a orinar, ¿sí? Pero justamente con esta orina, poliuria, poli es mucho, ¿sí? Orino demasiado, ¿sí? Más de 2 litros por día, me levanto a la noche para orinar. Con esa orina también se van electrolitos, micronutrientes, como calcio, magnesio, sodio, ¿sí? Por eso la persona tiene polidipsia. Polidipsia es poli mucho, dipsia es sed, tiene mucha sed, se levanta a tomar agua muchas veces, ¿sí? ¿Y qué pasa con el ejercicio? Porque si la persona no es tratada por esta diabetes, ¿sí? No va a tener esa glucosa eh, como reserva, ¿sí? Para el ejercicio, para el desgaste energético, y tampoco va a tener los micronutrientes y puede entrar en paro cardíaco, porque el corazón, ya les había comentado, que funciona con micronutrientes como el sodio y el potasio, que esta persona todo el tiempo los está eliminando, ¿sí? La resolución, aparte de hacer un tratamiento por la insulina y ir al médico como corresponde, en ese caso inmediato darle las bebidas que nosotros ya conocemos deportivas, que tienen hidratos de carbono, y eso es un índice glucémico alto, ¿sí? Bueno, mellitus se le dice mellitus porque la orina glucosa y la glucosa es dulce, ¿sí? Y viene la palabra miel. Está clasificado como uno al insulino dependiente, es decir, que depende de la inyección de insulina, ¿sí? Nació así, con ese páncreas que no fabrica insulina, y básicamente lo que hace la persona es controlarse sus valores y si necesita que está muy alto, se inyecta la insulina, ¿sí? Luego tenemos la diabetes mellitus 2, que es la que más hay, porque la persona nació normal, pero también va a empezar a orinar demasiado, orina dulce, ¿sí? Poliuria, justamente por que lo adquirió por tanto exceso de hidratos de carbono y glucosa. Enfermó su páncreas y no puede fabricar insulina, ¿sí? Por lo tanto, esta es adquirida. En general, en el insulino dependiente, la primera, la persona es delgada, ¿sí? Baja de peso porque está eliminando la glucosa que come y no la usa para sus células. Y la diabetes mellitus 2 es adquirida, es decir, la persona va a tener sobrepeso y la adquirió por su mala alimentación, ¿sí?
Y la gestacional, que es cuando la mamá está embarazada, que va a durar mientras esté con su gestación. Nace su bebé y se le regula la glucemia, que es la cantidad de glucosa en sangre. Por eso se llama la enfermedad de las 3P. Persona no tratada va a tener poliuria, orina demasiado, polidipsia, va a tener mucha sed, y polifagia va a tener hambre. ¿Por qué? Porque está eliminando el exceso de la glucosa por orina. Por lo tanto, a esta glucosa se le pegan los micronutrientes, y esta glucosa, al no llegar a las células, como si no hubiese comido. Entonces tiene hambre constantemente, ¿sí? Básicamente. Bueno, tener en cuenta cuando una persona diabética va a entrenar, la deshidratación, ¿sí? Acá tenemos que hacer hincapié en estas bebidas deportivas. Primero, antes del ejercicio, se tiene que medir la glucosa, ¿sí? Para saber en qué, digamos, cuáles son sus parámetros, ¿sí? Y va a necesitar rehidratarse más que otra persona, ¿sí? Los índices glucémicos bajos, ¿sí? Cuando la persona, como recién decía, tiene 50, 55, no rinde y se va a desmayar, puede tener, digamos, un problema cardíaco, o puede tener un accidente o una lesión importante deportiva por el desmayo, ¿sí? Esto tenemos que controlarlo, la persona se tiene que controlar, básicamente. Por eso cuando se inyecta insulina, que es la que lleva la glucosa a la glucosa a las células, ¿sí? Hay diferentes insulinas. Está la rápida, que es antes de comer, después la intermedia, la duradera, eso se lo da el médico, ¿sí? Y nosotros le tenemos que decir que le diga al médico que empezó a hacer actividad deportiva para que le dé las unidades que se tiene que inyectar correctamente, ¿sí? Bueno, también hay alimentos para elevar la glucemia, que son índices glucémicos altos de absorción rápida. ¿Se acuerdan que habíamos visto los hidratos de carbono, por ejemplo, las azúcares, el pan? Ahora vamos a ver todo lo que ellos deberían evitar cuando no hacen ejercicio, ¿sí? En pacientes insulinodependientes se debe medir la glucosa antes y después del ejercicio para saber si está preparado para el ejercicio, y después cuánto gastó y si necesita cómo se va a tener que alimentar después, ¿no? Los índices bajos se llama hipoglucemia y los índices altos se llama hiperglucemia, ¿sí? Cuando tienen los índices altos. Bien, los alimentos saludables para una persona diabética son, cuando no hace ejercicio, evitar estos índices glucémicos altos porque se le va a disparar la glucosa. Ahora, al hacer el ejercicio, sí los va a necesitar, ¿sí? En este caso, azúcar, almidones muy cocinados, esto enseguida es índice glucémico alto, ¿sí? Puré de batata, que ya habíamos hablado, batata, calabaza, o el arroz muy cocinado. Elegir el arroz integral cuando no hace ejercicio, ¿sí? Pasta, fideos muy cocinados, elegir al dente y los integrales. Si está haciendo ejercicio es todo lo contrario, ¿no? En su comida post, en su alimentación post ejercicio, ¿sí? Ahí, o post entrenamiento, va a tener que justamente consumir alimentos de índice alto, ¿sí? Para recuperar esa glucosa, pero siempre controlándose con su glucómetro. Obviamente incorporar índices glucémicos bajos, en este caso vegetales, con fibra, carnes, que no se le agregue el pan rallado, básicamente, por ahí, porque el tema del pan rallado, ¿sí? Esto es un hidrato de carbono, ¿sí? El pan, el pan sería acompañando a un índice glucémico bajo, acá le agrego pan, índice glucémico alto, ¿sí? Y frutas y lácteos, obviamente, ¿no? Bueno, los efectos de la diabetes, fíjense, abundante agua, ¿sí? Acá tenemos un plato, ¿sí? Que está basado en los hidratos de carbono, básicamente, pero que tiene que repartir en porcentaje, ¿sí? Fíjense que acá no es el 50% del plato, estamos hablando de un 40%, donde se le va a agregar muchas frutas y verduras, lácteos, ¿sí? Carnes, huevos, legumbres, frutos secos, ¿sí? Y pocos dulces, que son los de liberación rápida, ¿no? Obviamente también incorporar el tema de menos sal, y abundante agua, ¿sí? Básicamente. Tiene que repartir, lo que dice acá es repartir la alimentación al menos de 4 a 5 comidas, no todo junto para no elevar la glucemia, ¿sí?
evitar las golosinas, dulces, galletitas y gaseosas, ¿sí? Uno dice, bueno, pero esto antes del ejercicio es índice glucémico alto, sí, pero no es un hidrato de carbono de buena calidad, no tiene proteínas, ¿sí? Son azúcares, son las calorías vacías, ¿no? Fíjense que acá 124 ya está subiendo bastante, ¿no? Incorporar frutas enteras, legumbres, fibras y verduras y crudas, verduras y frutas crudas, ¿sí? Y bueno, y en el caso de que no esté haciendo ejercicio, para mantener la glucosa, uno le debería aconsejar darle estos tips de utilizar cúrcuma, ¿sí? Que es tipo azafrán, que baja la glucosa, comer ese arroz integral con cúrcuma, canela, la canela, el tecito de canela o agregarle canelas, algunos frutos, una manzana al horno, ¿sí? Que se le puede agregar canela, y también agregarlo a los yogures, ¿sí? A esos cereales, agregarle canela y el té de canela, ¿sí? Incorporar azúcares y proteínas naturales de las frutas, ¿sí? Principalmente, que son índice glucémico más bajo, principalmente coco, que están las leches de coco también y de paltas, ¿sí? Bueno, como ven acá, reducir el riesgo de hipertensión. La hipertensión, en este caso, estamos hablando ya de otro tipo de paciente donde su problema no es la glucosa, sino es la grasa, los lípidos, ¿sí? Y la sal. Por eso hay que reducir la sal, hacer actividad, ¿sí? Para evitar el sobrepeso, mantener un peso saludable, comer alimentos frescos, ya que todo lo enlatado tiene mucha sal, ¿sí? Tratar de no fumar, ¿sí? Y seguir los consejos siempre del médico, ¿no? La HTA es la enfermedad, ¿sí? Llamada hipertensión, ¿sí? Es una enfermedad arterial llamada silenciosa por ser asintomática, es decir, no presenta síntomas, ¿sí? En la cual se elevan los valores normales de la presión arterial, donde va a perjudicar no solamente al corazón, sino a sus músculos, a todos sus órganos, al cerebro principalmente. Cerebro y corazón son los más afectados, produciendo infartos o produciendo accidentes cerebrovasculares a nivel sistema nervioso, ¿no? Bueno, los alimentos saludables para una persona hipertensa, ¿sí? Es consumir ajo, ¿sí? Que es rico en potasio, ¿sí? Todo lo que es rico en potasio ayuda, las paltas, por ejemplo, las bananas, las legumbres que tienen omega 3, que ya vieron que son los que bajan el colesterol, brócoli, que tiene potasio, magnesio, ¿sí? Aparte de vitamina A y fólico, las nueces, ¿sí? Que tienen mucho magnesio, ácido fólico y omega 3, que baja el colesterol, las zanahorias, que son antioxidantes y mantienen sanas y saludables las arterias, y lo que recién decíamos de la banana, ¿sí? Básicamente. Cuando nosotros hablamos de este tipo de alimentación, también tenemos que hacer hincapié en esos planes saludables de que la persona evite agregarle sal a todo, tal vez sugerir que elija una sal rosada que tiene menos sodio, ¿sí? Que hoy se puso de moda, que tiene sodio pero menos que la sal de mesa, ¿sí? No consumir embutidos porque todos los fiambres y quesos y todo lo enlatado tiene mucho sodio. Grasas animales, tratar de comer de las tres animales, comer más pescado que tiene omega 3 y 6, y pollo, ¿sí? Pero preferiblemente pescado. Y esto hace reducir el colesterol en sangre, ¿no? Porque la presión arterial está dada muchas veces por altos índices de colesterol, teniendo una hipercolesterolemia, ¿sí? En sangre. Bueno, ¿cuáles son los valores normales? Ustedes deberían comprarse un tensiómetro y aprender a tomar la presión arterial y tenerla dentro de sus elementos de trabajo por si una persona se descompone y saber sus valores, ¿no? Hasta hace unos meses, ¿sí? Los valores referenciales eran de 120-80. Hoy la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial se incrementaron en 130/90. Esta es la máxima y esta es la mínima, ¿sí? Por debajo de estos valores se considera hipotensión, que los síntomas son muy parecidos básicamente a la hipoglucemia. La persona está blanca, ¿sí? No tiene fuerza, puede nublársele la vista, ¿sí? Se puede desvanecer, ¿sí? Y por arriba de estos valores es hipertensión, ¿sí? Tener valores altos,
¿sí? HTA es hipertensión arterial. La presión se mide con un tensiómetro. Esto es un estetoscopio, como ven acá, ¿sí? Y el tensiómetro es el del relojito, ¿sí? Que creo que teníamos una imagen anterior. A ver, no lo tenemos, creo que está en la otra diapositiva, ahora lo vamos a ir viendo. Seguramente todos vieron alguna vez un tensiómetro, básicamente. Los síntomas de la hipertensión arterial es asintomática, es silenciosa, pero cuando están haciendo ejercicios y la persona empieza a tener dolores de cabeza, dolor en el dorso del cuello, ¿sí? En el costado, sentir como náuseas, sentirse mareada, vértigas, le da como una sensación de que se va a desvanecer, somnolencia, y tiene tipo taquicardia, latidos irregulares en el corazón o le falta el aire, bueno, tiene que interrumpir el ejercicio. Puede ser hipertensión, habría que tomarle la presión arterial, ¿sí? Puede ser hipoglucemia también, ¿sí? Y se tiene que dirigir al médico principalmente. Los factores de riesgo, ¿sí? Fíjense en esta arteria, ¿no? Está llena de, en este caso, de lípidos, ¿sí? De colesterol, y impiden la circulación sanguínea, ¿sí? Entonces yo hago ejercicio, estoy contrayendo un músculo que me demanda más nutrientes y no permite que pasen, ¿sí? Por eso la persona que tiene sobrepeso y que es hipertensa, se tienen, los que son personal training, los que son entrenadores, tienen que ver qué entrenamiento hacen para esta persona para no sobreexigir a su corazón, ¿no? Que está latiendo y está inyectando sangre en esas arterias. Bueno, aconsejarle que si fuma deje de fumar, que no consuma tanto alcohol, ¿sí? Incentivarlo a que haga ejercicio, ¿sí? Que aumente la alimentación en frutas y vegetales y que deje un poquito estos chanchitos, ¿no? Todo lo que es carne animal, huevos, comer solamente la clara y no todo siempre completo el huevo, porque la yema es la que más colesterol tiene. Los quesos tienen mucho colesterol y todas las salchichas, las hamburguesas y todos los fiambres, ¿sí? Que es grasa saturada. Y obviamente todo lo que es muy salado, fíjense en papitas fritas, pero todo el puré de papa que viene ya hecho, todas las premezclas, todo enlatado, todo eso básicamente no le hace bien al corazón y va a elevar su sodio, ¿sí? Bueno, acá pasamos a otro tipo de persona, ¿sí? En la cual sufre una enfermedad celíaca, que es una enfermedad que no implica muchos problemas en el ejercicio, pero si la persona es celíaca, bueno, si le tenés que dar una recomendación de vianda, tenés que tener en cuenta que hay cosas que no puede comer, ¿sí? Si vos le querés para que prepare algo para traerse, cuando viene a entrenar, ¿sí? O preparar sus menús antes o después del entrenamiento, ¿sí? En este caso, los alimentos saludables que vamos a ver, tenemos que recordar que no deben tener TAC. Esto es trigo, avena, centeno y cebada, ¿sí? Son productos aptos para celíacos, sin gluten. La celiaquía es una enfermedad inmunológica y genética, ¿sí? Provocada por el gluten que contienen estos hidratos de carbono. Las personas son muy susceptibles principalmente a estas microvellosidades intestinales. Esto es normal, un paciente celíaco lo tiene así, no tiene capacidad de absorción y si consumimos TAC los va a deformar y atrofiar a las microvellosidades que tenemos. Por lo tanto, no van a absorber nutrientes, la persona no va a absorber el calcio, el hierro, se va a quedar anémica, va a tener osteoporosis, sí, va a tener diferentes enfermedades. Básicamente porque no está absorbiendo tampoco los nutrientes para el ejercicio, ¿sí? Por esto free gluten, ¿sí? Son todos los panes, galletitas, fideos, todo lo que no debe tener trigo. El problema siempre está en el trigo, ¿no? Y en la avena, eso que ustedes estábamos recomendando en la clase anterior, el yogur con avena no puede consumir avena, ¿sí? No puede consumir ninguna de esas harinas, pero sí puede consumir todo lo demás. Verduras todas, frutas todas, carnes todas, sus derivados, lácteos, huevos, harina de arroz. Las harinas, cambiar la harina, ¿no? Hacer lo que nosotros comemos, el que no tiene, digamos, celiaquía,
utilizar en vez de harina de trigo, harina de arroz, harina de garbanzo, maíz, mandioca, legumbres todas, arroz puede consumir esa persona, básicamente, ¿sí? Y bueno, acá encontramos a otra población saludable que no les había contado, pero lo agregué porque me parece interesante que ustedes sepan, ¿sí? Que tal vez tengan también personas que tienen una enfermedad oncológica, ¿sí? El cáncer no tiene cura, pero la persona puede tener una vida saludable y una buena calidad de vida, hacer ejercicio, de hecho es recomendable porque regenera las células, básicamente, y debe evitar algunos alimentos, ¿sí? Si nosotros recomendamos esto de qué comer antes o después del ejercicio, tenemos que evitar decirle que abra una lata de algo, nada de químico, nada de conservante, nada industrializado, ¿sí? No deben usar microondas para calentar ni cocinar sus alimentos, ¿sí? Porque bueno, todavía no hay la suficiente, investigaciones comprobadas como para prohibir los microondas, pero hay muchas investigaciones dadas que dan justamente usar microondas, estas microondas, que pueden generar la alteración de células de nuestros organismos, ¿sí? Por lo tanto, yo recomiendo no usar el microondas, pero usar lo menos posible, y en este caso estas personas no, porque sus células están alteradas. Una oncología es cuando la persona tiene sus células que no funcionan normalmente, ¿sí? No funcionan defendiéndola, por eso se enferma de muchas otras enfermedades, y van haciendo como una metástasis, que es cuando esas células invasivas van invadiendo a otros tejidos, y cuando está todo tomado su organismo, la persona se muere porque ninguna célula funciona normalmente, ¿sí? Bueno, no agregar ningún alimento, decíamos, nada enlatado, ¿sí? Nada del tomate enlatado, ni choclo, arveja, el atún siempre fresco, y todos vegetales crudos, muchas frutas, gaseosa no, porque es químico, ¿sí? Solo beber todo natural, no consumir edulcorantes, que son químicos, y alimentos en omega 3 y 6, y los llamados antioxidantes, que ayudan, como el pescado, la palta, las nueces y un montón de otros nutrientes, que ayudan a fortalecer esas células para que luchen con ese cáncer, ¿sí? Es la dieta ideal para este tipo de pacientes. Pero pueden hacer ejercicio, básicamente, de hecho es bueno que hagan ejercicio, ¿sí? Bien, alimentos saludables para una persona vegetariana, y acá estuvimos hablando en uno de los Zoom, hubo muchas inquietudes, qué diferencia había entre uno y otro. Entonces, bueno, los alimentos saludables para una persona vegetariana son muy amplios, ¿sí? Lo que no tienen que consumir es carne animal y derivados, pero dentro de este vegetarianismo, por así llamarse, esta rama, ¿sí?, de la alimentación, tenemos varias opciones. Por ejemplo, tenemos el vegano, donde solo consume productos de origen vegetal y no consume huevos y ni derivados, ninguna leche, ni manteca, ni crema, ni helado, ni nada que contenga origen animal, ¿sí? Después tenemos a la persona que es ovo-vegetariana, que no es vegana, ¿sí? Pero es ovo-vegetariana, ¿sí? Que consume todos los derivados vegetales, ¿sí? No consume carne, pero consume huevos, ¿sí? Luego tenemos el lacto-vegetariano, que en este caso consume todos derivados vegetales, no consume animales muertos, no consume carne animal, pero consume derivados, ¿sí? Incluye lácteos y derivados, sería la leche, el queso, yogur, ¿sí? Pero no come ni huevos ni come carne, ¿sí? Y luego tenemos al lacto ovo vegetariano. Entonces, este sí consume lácteos, consume huevos y consume todo derivados, y consume todos los derivados animales y huevos, pero precisamente es vegetariano porque no consume los animales, la carne animal y con todos los derivados vegetarianos y todo lo que es origen vegetal. Y acá esto se sumó últimamente, se llama pseudo o semi-vegetariano, que en realidad consume carne, ¿sí? Y consume huevos, y consume lácteos, pero muy poco, ¿sí? Menos que cualquier otra persona. Son
los que se llaman ahora 20% o 30% vegano, ¿no? Entonces hay una cierta nutrición de porcentaje de todos estos productos de origen vegetal, pero se da el gustito cada tanto con un asado, o se da el gustito de consumir alguna carne cada tanto. Consume menos carne que cualquier otra persona, ¿sí? Tal vez una vez a la semana, pero eso no es vegetariano, es un pseudo vegetariano, es un semi-vegetariano, básicamente. Bueno, y llegamos al tema del exceso de peso, ¿no? Cuando la persona básicamente tiene un exceso de peso, después lo vamos a ver más profundamente cuando les enseñe a sacar el índice de masa corporal en la otra clase, ¿sí? Lo más importante para estas personas es que se sientan saciadas, ¿sí? Porque eso las pone de mal humor, no pueden seguir una nutrición si es muy baja en calorías porque no le va a dar energía, ¿sí? Y los cambios drásticos hacen que la persona se sienta nerviosa, desmotivada, no va a tener ganas de hacer ejercicio, ¿sí? Porque justamente ese alimento, esa cantidad de alimentos o esos alimentos que consumía ya no los consume y le produce una angustia oral, ¿no? Y le va a dar ansiedad y ganas de comer. Por lo tanto, tenemos que preparar, siempre orientar a esa persona que quiere bajar de peso, sí, esto es una introducción, lo que estamos hablando, básicamente es que le dé saciedad, ¿sí? Que no tenga hambre al ratito, ¿sí? Y eso ¿cómo hacemos? Y trabajando lo que ustedes ya saben, todos los que son de índice glucémico bajo, ¿no? Que van a liberar la glucosa por más tiempo y esa persona no va a tener hambre a cada rato, ¿sí? No debemos sacarles nutrientes, no le tengo que sacar la grasa, porque ya saben que la grasa es importantísima en el cuerpo, sino bajarla. Y también cocinar adecuadamente, ¿sí? Sin agregarles calorías extras. Por ejemplo, evitando las frituras y elegir todo lo que es al horno, en carnes grasas, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Aumentar las verduras, ¿sí? Y todas estas calorías extras no tenerlas en cuenta, porque la persona a veces dice, ay, como verduras, sí, pero las hace rehogadas, yo diría ahogadas en aceite, o le agrega mayonesa, y ahí estamos en un problema, ¿no? Agregados siempre, tenemos que evitar los agregados, todo que sea gratinado, queso, ¿sí? Todo lo que es derivados animales que tienen grasa y que tienen índices de lípidos muy altos, ¿no? Y los almidones también, ¿sí? Que está hidrato de carbono cuando es en exceso, digamos, pasa a ser después formar parte del tejido graso. Limitar las grasas animales, como recién decíamos, y aumentar verduras y frutas, ¿sí? No utilizar manteca, ¿sí? Sino aceites crudos, ¿sí? Que acá tenemos calorías, pero la manteca tiene más calorías por ser una grasa trans, ¿no? Ser creativo en los platos que realicen, ¿no? Incorporar los budines vegetales, tortillas, que sea con solo la clara del huevo, porque el colesterol está en la yema, y con una sola masa, la masa de base, muchas verduras, con claras, sin ese colesterol de la yema del huevo, ¿sí? Y bajar esos hidratos de carbono con la mitad de la masa, ¿no? O usar los que son integrales, que tienen fibra, dan más saciedad, ¿sí? Y utilizar legumbres en ensaladas y siempre agregarle una fruta, es decir, acá le puedo agregar la ensaladita de agregarle garbanzos, agregarle lentejas, algún porotito, alguna arvejita, algún choclito, ¿no? No en mucha cantidad, pero que le va a dar saciedad, ¿sí? Básicamente. Bien, eso es para bajar de peso, ¿sí? Obviamente que nosotros vamos a orientar a esa persona, ¿sí? A una nutrición básicamente saludable y que va a estar orientado al deporte y al ejercicio, ¿sí? El ejercicio demanda una gran cantidad de energía, necesito reservar esa energía, por lo tanto, tenemos que cuidar lo que incorporamos, ¿sí? Tanto los hidratos de carbono, entonces decir, si es celíaca, ¿no puede consumir hidratos de carbono? Sí, no puede consumir los que tienen gluten, pero puede consumir todos los demás, ¿sí? De hecho, una persona celíaca es más sana que todos nosotros,
porque no consume casi nada industrializado, lo prepara sus propias masas, sus propias pastas, básicamente, y come más verduras y más frutas, ¿sí? En el paciente hipertenso siempre orientarlo a que se mida la presión arterial, que se haga sus controles periódicos y orientar a bajar las grasas en esa alimentación, ¿sí? Y desde el deporte cada uno sabrá, ¿sí? Porque esto este es un curso de nutrición deportiva, no de personal training, cada uno con su alumno, depende del peso que tenga, va a elegir qué tipo de actividad tiene que hacer, cuántos minutos, con cuánta frecuencia, ¿sí? Y el paciente diabético, muy puntual esto, ¿sí? Importantísimo que ustedes sepan qué es un glucómetro y cómo se mide la glucosa, por si lo tienen que hacer, se lo tienen que hacer a alguien, y también ver los valores referenciales y ya sabiendo y teniendo en cuenta los índices glucémicos, ¿sí? Ustedes ya sabiendo los índices glucémicos altos y bajos, van a poder preparar básicamente orientar, ¿sí? Básicamente a estas personas con estas enfermedades no transmisibles que dentro de su tratamiento les recomiendan que hagan ejercicio, ¿sí? Entonces, es válido que ustedes tengan en cuenta y conozcan este tipo de enfermedades. Bueno, espero que les haya gustado la clase, realmente es muy importante estos temas, ¿sí? Algunos tal vez ya lo sabían, los que no lo sabían lo aprendieron, y los que ya sabían recordaron un poquito y lo relacionaron con el ejercicio, ¿sí? Que básicamente esa es la idea. Bueno, les mando un beso grande a todos, nos encontramos después en el encuentro Zoom para charlar de estos temas, ¿sí? Y los veo en la clase número 6, sería, y ya estamos transitando la etapa final, ¿sí? Del curso, donde tenemos muchos temas todavía para ver, no se lo pierdan, pero estamos parados en la clase número 5, ya terminada, arrancando la 6, ¿sí? Tengan en cuenta que son 8 clases, por lo tanto, traten de estar activos también con la clase Zoom, si pueden estar, o si pueden verla después, porque ahí se sacan muchas dudas, y vayan haciendo los trabajos prácticos para ponerse justamente en práctica, a ver qué entendieron de la clase, ¿sí? Es muy interesante que uno se autoevalúe y sepa si realmente captó lo que se le enseñó y se incorporó esos conocimientos, ¿sí? Así que bueno, me despido de esta clase con un abrazo enorme, cuídense mucho, cuiden su alimentación, hagan ejercicio, cuiden a su familia, ¿sí? Y nos encontramos en la próxima clase. Beso grande a todos, chicos.